La peste, por Albert Camus, capítulo 4, parte 12. Al final de esta crisis, se dejaba caer hacia atrás con todos los síntomas de agotamiento. Por último, se incorporaba a medias y se quedaba mirando al espacio frente a él con una fijeza más vehemente que la agitación anterior. Pero la señora no se atrevía todavía a llamar al médico por no llevarle la contraria. Podía ser un simple caso de fiebre, por muy espectacular que pareciera. En la tarde intentó nuevamente hablar con el padre y solo obtuvo como respuesta palabras confusas. Repitió su proposición, pero entonces el padre, incorporándose medio ahogado, le respondió claramente que no quería un médico. En ese momento, la señora decidió esperar hasta la mañana siguiente y si el padre no mejoraba, marcaría el número de la agencia Ransdorf. Repetía 10 veces al día por la radio. Siempre alerta a sus deberes, tenía la intención de visitar a su huésped por la noche y cuidarlo. Pero por esa noche, después de darle el té, ella se acostó en su cama y durmió hasta el amanecer. Cuando despertó, corrió a la habitación del padre. Seguía acostado sin moverse. A la extrema congestión de la víspera le siguió una especie de palidez tan sensible que su cara todavía era plena. El padre miraba fijamente el ligero brillo de las perlas multicolores que colgaban sobre la cama. Al entrar, la señora volvió la cabeza. Según ella, parecía que había sido maltratado durante toda la noche y que había perdido toda fuerza para reaccionar. Ella le preguntó cómo se encontraba y con una voz que le pareció asombrosamente indiferente le contestó que estaba mal, que no necesitaba un médico y que era suficiente que lo llevara al hospital para que todo estuviera en regla. La señora, aterrada, corrió al teléfono. Ryu llegó al mediodía. A las explicaciones de la señora respondió solamente que Panelux tenía razón y que debía ser ya demasiado tarde. El padre lo recibió con el mismo aire indiferente. Ryu lo reconoció y quedó sorprendido, pues no encontró ninguno de los síntomas principales de la peste bubónica o pulmonar, fuera del ahogo y la opresión del pecho. De cualquier manera, el pulso estaba muy bajo, y aunque su estado era alarmante, había esperanza. «No tiene usted ninguno de los síntomas principales de la enfermedad», le dijo. «Pero en realidad no puedo asegurar nada, tengo que aislarlo». El padre sonrió extrañamente, como con una cortesía, pero se calló. Ryu salió para llamar por teléfono y enseguida regresó y se quedó mirando al padre. «Yo me quedaré cerca de usted», le dijo con dulzura. El padre se reanimó y un poco se levantó hacia el doctor con sus ojos a los que pareció volver una especie de calor. Después articuló con tanta dificultad que era imposible saber si lo decía con tristeza o no. «Gracias, pero los religiosos no tienen amigos. Ponen todo a disposición de Dios». Pidió el crucifijo que estaba en la cabecera de la cama y cuando se lo dieron se quedó mirándolo. En el hospital, Panelux no volvió a abrir la boca. Se abandonó como una cosa inerte a todos los tratamientos que le impusieron, pero no soltó el crucifijo. Sin embargo, el caso del padre seguía siendo ambiguo. La duda persistía en la mente de Ryu. ¿Era o no era la peste?
Además, desde hacía algún tiempo, parecía que la peste se complacía en despistar los diagnósticos. Pero en el caso del padre Panelux, se demostró que esta incertidumbre carecía de importancia. La fiebre aumentó. La tos fue haciéndose cada vez más ronca y torturó al enfermo durante todo el día. Por la noche, al fin el padre escupió aquel algodón que lo ahogaba. Estaba rojo en medio del estruendo de la fiebre. Panelux permaneció con su mirada indiferente y cuando a la mañana siguiente lo encontraron muerto, medio caído fuera de su cama, sus ojos no expresaban nada. En su ficha se anotó: caso dudoso. El día de Todos los Santos no fue ese año como otras veces. En verdad, el tiempo era de circunstancias. Había cambiado bruscamente y los calores tardíos cedían la plaza de golpe al fresco. Como en otros años, un viento frío soplaba continuamente. Grandes nubes corrían a lo largo del horizonte, cubriendo de sombra las casas, sobre las que caía una vez que pasaba la luz fría y dorada del cielo de noviembre. Los primeros impermeables aparecieron, pero se notaba que había un número sorprendente de telas reparadas y brillantes. Los periódicos informaban que 200 años antes, durante las grandes pestes del sur, los médicos se vestían con telas aceitadas para preservarse y los comercios se aprovechaban de esto para colocar un surtido inmenso de trajes pasados de moda, gracias a los cuales cada uno esperaba ser inmune. Pero todos estos signos de la estación no hacían olvidar que los cementerios estaban desiertos. Otros años, los tranvías iban llenos del olor insulso de los crisantemos y procesiones de mujeres se encaminaban a los lugares donde los sueños estaban enterrados para poner flores en sus tumbas. Era el día en que se trataba de compensar a los muertos del aislamiento y el olvido en que estuvieron durante largos meses. Pero este año nadie quería pensar en los muertos, precisamente porque se pensaba demasiado en ellos. Ya no se trataba de ir hacia ellos con un poco de nostalgia y melancolía. Ya no eran los abandonados ante los que hay que ir justificándose una vez al año. Eran los intrusos que se procura olvidar. Por eso el día de Todos los Santos fue ese año, en cierto modo, escamoteado. Según Cotard, en quien Turgot encontraba un lenguaje cada vez irónico, todos los días eran el Día de los Muertos. Y realmente los fuegos de la peste ardían con una fuerza cada vez más grande en el horno crematorio. De un día a otro, el número de muertos no aumentó más. Parecía como si la peste se instalara cómodamente en su paroxismo y que diera a sus crímenes cotidianos la precisión y la regularidad de un buen funcionario. En principio, y según la opinión de las personas competentes, este era un buen síntoma. Al doctor Richard, por ejemplo, el gráfico de los progresos de la peste, con su subida continua y después la larga meseta que la sucedía, le parecía enteramente reconfortante. Es un buen y un excelente gráfico, decía. Opinaba que la enfermedad lo alcanzaba, lo que él llamaba un rellano. Ahora seguramente empezaría ya a decrecer.